Hoy retomamos esta serie que hemos titulado El fruto del Espíritu. Espero que usted tenga sus notas ya en mano para poder dar seguimiento a lo que estaremos compartiendo. Si usted necesita las notas en inglés, ahí están. O también, en español, usted las puede solicitar en el idioma que usted necesite. Pero hoy vamos a hablar de la serie El fruto del Espíritu. El tema que estaremos tratando o abordando es el fruto del Espíritu, es benignidad y bondad. Ya hemos caminado en estas 9 cualidades que describen, según el apóstol Pablo en Gálatas capítulo número 5, versículo número 22, 9 cualidades. Pablo menciona 9 cualidades que describen el fruto del Espíritu. Es un solo fruto, amén, que nos presenta, hermanos, 9 cualidades. Podemos decir un fruto con 9 sabores. Amén. Un fruto con 9 sabores diferentes y todos los podemos disfrutar, amén, en un solo fruto. Hoy hablaremos de estos dos, benignidad y bondad. Hemos hablado de amor, hemos hablado de gozo, hemos hablado de paz, hemos hablado de paciencia. Hoy hablaremos de benignidad y de bondad. La nueva traducción viviente dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad y fidelidad. La Nueva Versión Internacional lo describe de esta manera. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad. Y la traducción lenguaje actual, que es un lenguaje más coloquial, dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios. Leo estas versiones en relación a lo que nos dice Gálatas capítulo 5, versículo número 22, para que veamos un panorama más amplio de lo que quiere decir benignidad y de lo que quiere decir bondad. Por ejemplo, en las diferentes versiones encontramos que benignidad también es gentileza o que también es amabilidad. Y también encontramos que bondad también, hermanos, tiene que ver con tratar bien a las demás personas. Hoy vamos a dirigirnos entonces para describir estas dos cualidades del fruto del Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué unimos las dos? ¿Por qué no hablar como en los anteriores temas una lección para cada una de estas cualidades? Bueno, hoy hemos tomado la benignidad y la bondad porque tanto una y la otra están muy relacionadas, estrechamente, están muy ligadas entre sí. Es decir, hay quienes piensan que o manejan que benignidad y bondad es casi lo mismo, son muy parecidas. Sin embargo, hay algunas diferencias que estaremos mencionando a lo largo de este estudio. Pero tanto la una como la otra tienen como objetivo hacer el bien. El objetivo de ser benignos es hacer el bien. El objetivo de ser bondadosos es precisamente poner en práctica el bien y hacer también lo correcto. Y esa es la insistencia que el apóstol Pablo tiene cuando nos habla acerca del desarrollo del fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Si ustedes han leído los versículos anteriores al verso número 22 de Gálatas capítulo 5, encontrarán que el apóstol Pablo menciona lo que conocemos como las obras de la carne y hace un listado de una serie de obras, aleluya, que cuando vivimos bajo la influencia o bajo el dominio de la carne se manifiestan y estas no agradan a Dios. Entonces la intención de Pablo es que todas esas cosas sean eliminadas, que no vivamos bajo la influencia de la carne o dominados por la carne. Y entonces dice, ya que hemos sacado esas cosas de nuestra vida, no podemos dejar vacío el corazón. Amén. Es como cuando usted limpia su garaje. Amén. Usted limpia su garaje y toma todo el tiempo para limpiarlo y a veces hacemos espacio para llenar ese espacio. Amén. Es lo mismo que sucede. No podemos dejar el corazón vacío. Ya que lo hemos vaciado, ahora hay que llenarlo de algo. Amén. Pero ya no podemos llenarlo de las obras de la carne. Ahora lo que tenemos que hacer
es que el fruto del Espíritu Santo de Dios se desarrolle en nuestra vida. Y así como las obras de la carne, el apóstol Pablo las enlista, también en el verso 22 y versículo 23, Pablo nos describe las 9 cualidades del fruto del Espíritu, que si bien, como lo hemos mencionado, hermanos, no es otra cosa que el desarrollo del carácter de Cristo en nuestra vida. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5, versículo número 9. Aquí la Nueva Traducción nos dice, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas. Diga conmigo, solo cosas buenas. Eso es lo que pasa cuando nosotros dejamos que la benignidad y la bondad se manifiesten en nuestra vida. Solo cosas buenas, rectas y verdaderas. La luz que menciona la Nueva Traducción Viviente, en la Reina Valera aparece como el fruto del Espíritu. Si usted tiene ahora mismo la versión en la Reina Valera del 60, se dará cuenta que ahí el apóstol Pablo dice, el fruto del Espíritu que está en nosotros, dice, produce solo cosas buenas, solo cosas correctas, solo cosas bondadosas, solo cosas que nos llevan o nos inclinan a hacer las cosas bien. Mire, la palabra benignidad significa disposición bondadosa hacia otros. Tiene que ver con un deseo por el bien de los demás y se manifiesta en un trato considerable y amable hacia otros. Mientras que la palabra bondad es la acción para satisfacer las necesidades de otros. Es el acto de hacer el bien a los demás. Es la tarea por mejorar la vida de otras personas. Cuando hablamos de benignidad, estamos hablando de actitud para hacer el bien. Y esa es la diferencia más marcada entre lo que es ser benigno y ser bondadoso. Una persona benigna tiene la actitud correcta para hacer lo que es bueno. Pero en cambio, la palabra bondad nos habla de acción. Amén, nos habla de acción. Mientras que benignidad es la actitud para hacer lo correcto, la bondad es lo que es la tarea, es el trabajo, es la acción, es la práctica de hacer lo que es correcto. Por eso tenemos que, aleluya, entender su relación y cómo estrechamente se pueden también manifestar en nuestra vida. No podemos separar la benignidad de la bondad, ni la bondad de la benignidad. Alguien dijo lo siguiente: la bondad sin benignidad es una acción farisaica. Amén. Cuando hacemos actos bondadosos, pero no lo hacemos con la actitud adecuada. Porque todos podemos hacer cosas buenas, pero a veces nuestros motivos son incorrectos. Amén. Todos podemos hacer cosas buenas, pero a veces nuestra actitud está equivocada. Amén. Y entonces, cuando hacemos cosas bondadosas sin benignidad, sin la actitud correcta, lo que estamos haciendo no es otra cosa que es una acción farisaica. Jesús denunció ese problema en los fariseos. Amén. Jesús denunció ese problema a los fariseos. Más adelante vamos a mencionar una situación de ellos. Pero es importante que entonces nosotros entendamos la insistencia que Pablo tiene de llevar a sus lectores, llevar a la iglesia a poder desarrollar esta clase de fruto en su vida. La pregunta para desarrollar los puntos de nuestra lección es la siguiente: ¿Cómo podemos desarrollar el fruto de benignidad y bondad en nuestra vida? Yo quiero mencionarles 4 cosas que nos van a poner, aleluya, en el camino correcto para que nosotros podamos desarrollar esta clase de fruto en nuestra vida. Porque en cada área de nuestra vida nosotros necesitamos ser benignos y ser bondadosos. El punto número uno para poder desarrollar benignidad y bondad en nuestros corazones es, número 1, permita que el Espíritu Santo controle su vida. Permita que el Espíritu Santo tome el control de su vida. Nosotros hemos aprendido a desarrollar relaciones desde pequeños. Nosotros hemos
aprendido nos enseñan a relacionarnos. Nos empezamos a relacionar en familia, con nuestros hermanos, después salimos a la escuela y tenemos que aprender a relacionarnos con otros niños de nuestra misma edad, pero que son de otra familia, con pensamientos diferentes, costumbres diferentes, etcétera, etcétera y etcétera. Y toda esa educación que vamos recibiendo nos enseñan a ser cordiales en nuestra relación, nos enseñan a ser amables en nuestra relación, nos enseñan a nosotros a ser respetuosos en esas relaciones, y eso es importante y eso es bueno, el enseñarlo a nuestros hijos. Ahora nosotros se lo enseñamos a ellos, pero hay algo que tenemos que tener muy claro, que todo ese respeto, que toda esa amabilidad, que toda esa cordialidad, hermanos, están presentes en tanto la ofensa se mantenga fuera. Amén. En tanto la ofensa se mantenga fuera. Somos benignos, somos bondadosos hasta el momento en que la ofensa se hace presente. Amén. Lamentablemente, como seres humanos, aleluya, dejamos de ser esas personas buenas, esas personas bondadosas, porque empezamos a delimitar, aleluya, nuestros actos buenos o las cosas buenas, hermanos, las empezamos a delimitar por, aleluya, situaciones que tienen que ver con conflictos, con diferencias, con distintas cosas que limitan la manifestación, hermanos, de la amabilidad y también de la cordialidad. Entonces, cuando Pablo está hablando de ser benignos y de ser bondadosos, está hablando en una esfera completamente diferente a la forma en que como seres humanos nosotros valoramos el ser bueno o el ser malo. Porque eso es relativo también en nuestra sociedad. Si yo le pregunto ahora mismo y le menciono 4 nombres de nuestros últimos 4 presidentes en los Estados Unidos y le digo, levante la mano derecha el que piense que Bill Clinton fue bueno, no tiene que hacerlo, ¿ven? Si Bill Clinton hizo buen trabajo, y si usted piensa que no, levante la mano izquierda. Amén. Seguramente habrá quienes levanten la mano derecha y habrá quienes levanten la mano izquierda, indicando si fue bueno o si fue malo. ¿Por qué? Porque lo que es bueno para unos puede ser malo para otros. Amén. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad, hermanos, todas las cosas son relativas. Amén. La percepción, la forma de pensar, diferentes factores nos hacen tener distintas opiniones. Sin embargo, cuando Pablo está hablando de ser benignos, cuando Pablo está hablando de ser bondadosos, hermanos, no está hablando de este tipo de cualidades basándolas en el tipo de valores de los seres humanos. Él está hablando que esta benignidad y esta bondad es el resultado de una vida que ha sido dominada y ha sido controlada por el Espíritu Santo de Dios. Den un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta clase de bondad, esta clase de benignidad no está limitada, no tiene limitaciones, no lo limitan, aleluya, las diferencias que podamos llegar a tener. Es más, ni las ofensas que pudieran ocurrir. Usted puede seguir siendo bondadoso, aunque nadie dijo amén, pero usted puede seguir siendo bondadoso y puede seguir siendo benigno, aleluya, a pesar de las circunstancias complicadas que se le pudieran presentar en la vida. Amén. ¿Por qué? Porque es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Esta clase de benignidad y esta clase de bondad, hermanos, aleluya, ocurre en el corazón de aquellos, aleluya, que se permiten ser guiados por el Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo de tal forma, aleluya, que sus acciones, sus pensamientos, sus conductas, aleluya, sus reacciones, porque a veces, hermanos, nuestras reacciones denotan quiénes somos, hablan más de nosotros. Porque a veces decimos, no, es que yo actué así por esta persona. Bueno, esa reacción habla más de ti que de la persona. Amén. Habla más de quién tú eres. Esa reacción habla más de quién tú eres. Por eso tenemos que tener cuidado. La diferencia en el tipo de fruto que nosotros damos en la vida, hermanos, es o está determinada por quién está controlándonos. Si la ira te controla, si el enojo te controla, si una mala actitud, más adelante vamos a hablar de eso, una mala actitud te controla, entonces, hermano, el fruto se va a dejar ver.
por aquello que te controla, va a dar un resultado. Aleluya. Y entonces Pablo dice, cuando la vida está controlada por el Espíritu Santo hay amor. Cuando la vida está controlada por el Espíritu Santo, aleluya, hay gozo. Aleluya. Cuando tu vida está controlada por el Espíritu Santo hay paz. Pero no solamente paz, hay paciencia. Y espérate tantito, también hay benignidad y hay bondad en tu corazón. Den un aplauso maravilloso al nombre de Jesús. Entonces necesitamos nosotros permitir que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Mire, es el fruto del Espíritu. Y yo quiero mencionar algo aquí importante. Amén. Yo no sé cuánto tiempo usted ora, yo no sé cuánto tiempo usted lee la Biblia, yo no sé cuánto tiempo usted ayuna o cuántas veces, cuántas limonas da o cuántas ofrendas da. Yo no sé nada de eso. Mire, porque a veces decimos, es que yo oro y la bondad, amados hermanos, y la benignidad no es el resultado de orar. No es el resultado de ayunar. No es el resultado de dar ofrendas. Ni tampoco es el resultado, amados hermanos, de cosas que pudiéramos decir, es que yo hago todo esto. Los fariseos lo hacían. Amén. Oraban de una forma espectacular. Y no digo que la oración sea mala. No me confunda. No digo que ayunar no sea malo. No digo que dar limonas, ofrendas o diezmos sea malo. No estoy diciendo nada de eso. Pero no podemos nosotros dejar de entender lo que Pablo nos está enseñando aquí. ¿Quieres ser benigno? Amén. ¿Quieres ser bondadoso? ¿Quieres tener este tipo de cualidades? Tú necesitas dejar que el Espíritu Santo de Dios controle tu vida. Porque mire, los fariseos practicaban la oración quizás como muy pocos lo hacían. Ellos conocían la ley quizás como muy pocos la conocían. Ellos ayunaban como quizás muy pocos lo hacían. Ellos practicaban diferentes disciplinas espirituales como quizás muy pocos lo hacían. Amén. Sin embargo, aleluya, Jesús denunció su escaso fruto. Jesús denunció la escasez de fruto. A pesar de que oraban, a pesar de que ayunaban, a pesar de que conocían la ley, eran personas sin fruto. No había fruto espiritual, no había sensibilidad en su corazón, no eran compasivos, no eran, aleluya, misericordiosos, no sabían lo que era perdonar. Su concepto de perdón estaba basado en la ley, su concepto de perdón estaba basado en la legalidad, aleluya, de su ley. Sin embargo, Cristo denunció su actitud, aleluya, porque a pesar de lo que ellos practicaban, ellos seguían siendo personas sin fruto. Pero ¿cuál es el deseo de Jesús? San Juan capítulo 15, la Biblia nos dice, amados hermanos, el deseo de Dios es que usted y yo vayamos y llevemos mucho fruto. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios desea que tú des fruto. Dios quiere que tú desarrolles fruto en tu vida. Y la manera de dar fruto es dejar que el Espíritu Santo de Dios controle nuestros corazones. Entonces permita que el Espíritu Santo controle su vida. Efesios capítulo 4 verso 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. El verso 32 comienza con esa palabra antes. Ese antes tiene un porqué. Ese antes tiene una razón. Ese antes, aleluya, está haciendo, de alguna manera está manifestando, aleluya, una contraparte. Si usted lee el versículo 31, se nos habla de amargura, se nos habla de pleito, se nos habla de enojo, se nos habla de ira, se nos habla de palabras maldicientes, de ofensas. Esas cosas, Pablo dice, no agradan a Dios. Es más, dice Pablo, entristecen el Espíritu. Porque el Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es alguien. El Espíritu Santo es una persona. Él habla, él habla, él determina, él piensa, él actúa, pero también siente. Y entonces dice que no tenemos que contristar al Espíritu. Y en el versículo 31 menciona algunas cosas que traen tristeza al Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú te enojas, estás manifestando, aleluya, no solamente que no estás siendo controlado por el Espíritu, sino que también estás entristeciendo al Espíritu de Dios. Cuando el enojo es descontrolado.
Amén. Que sería otra enseñanza, pero cualquier cosa como la amargura no agrada al Espíritu de Dios. Necesitamos nosotros dejar que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Por eso dice Pablo, antes de que ustedes permitan que esas cosas estén en su corazón, antes mejor sean benignos. Hay una mejor opción, es lo que está diciendo Pablo. Hay una mejor opción que tener amargura, benignidad. Hay una mejor opción que tener el enojo en tu corazón, misericordia, perdón, aleluya, así como han sido perdonados vosotros en Cristo. Amén. Esta clase de fruto, hermanos, solamente sucede cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios controle nuestra vida. ¿Cuánta necesidad tenemos de manifestar este fruto en nuestras relaciones? Amén. En nuestras relaciones. ¿Sí? La bondad también, aleluya, se manifiesta a través de nuestras palabras, a través de lo que decimos. Esta clase de fruto lo podemos manifestar, ser benignos en lo que hablamos, ser benignos en lo que nosotros declaramos con nuestra boca. Mire lo que dice la Biblia. Esta cita no la tienen en sus notas. Colosenses 4, versículo 6. El apóstol señala: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo deber responder a cada uno. ¿A cuánto les gusta comer unos blanquillos? Amén. Con tomate, con cebolla, pero no echarle sal. Amén. A veces porque el médico te dice no coma sal, pero le gusta. ¿Cuántos hemos batallado para dejar un poco de sal? A veces tenemos una costumbre. Papá nos regañaba porque apenas nos servían el plato y ya estábamos agarrando el salero. Y nos decía papá, ¿ya lo probaron? Amén. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados. A veces la costumbre. Pero a nadie le gusta una comida insípida, sin sabor, ¿verdad? A nadie le gusta una comida sin sal. Y uno procura ponerle ese toquecito porque la sal le da, amén, un sabor, sazona. La sal sirve para sazonar, amén, lo que vamos a comer. Y entonces usted agarra la tortilla y le pone un aguacatito, ¿verdad? De esos aguacatitos bien sabrosos de Michoacán. Si sé dónde se da el buen aguacate. Aquí se oiga, y le pone, y usted dice, ¿dónde está la sal? Porque le echa un poquito de sal. Y con eso es suficiente. Y se come su taco de aguacate con sal. Amén. ¿Por qué? Porque la sal sazona. Yo he escuchado a personas que dicen, no, pastor, yo así hablo y así me expreso y yo digo lo que pienso. Oiga, la Biblia dice que tienes que sazonar tus palabras. Antes de hablar, ten cuidado. Vas a herir a tu esposa, vas a herir a tu esposo, vas a herir a tus hijos, vas a quebrar a tu familia, vas a dañar a los que más amas si no aprendes a ser benigno, si no aprendes a ser bondadoso. A través de tus palabras tú puedes, aleluya, traer vida al corazón de la gente que tú amas, la gente que te rodea. Por eso dice el apóstol Pablo, que vuestra palabra sea siempre, que vuestra palabra sea siempre. A veces tenemos que dar una amonestación a nuestros hijos, un regaño, pero tengamos cuidado que nuestras palabras sean siempre sazonadas, que tengan gracia. Gracia, la gracia es un favor que no merecemos. Aleluya. A veces podemos hablar en esa base, no de la ley, no del legalismo, no de lo cuadrado de la ley como lo miraban los fariseos. A veces tenemos que hablar reconociendo el perdón que viene de Dios, la gracia que viene de Dios, y hablar bajo esa gracia, bajo la influencia de la gracia va a restaurar el corazón que ha fallado. Den un aplauso fuerte al Señor. Porque ese es el propósito de ser benignos. El propósito de ser bondadosos es restablecer, es, aleluya, restaurar el corazón de las personas, hacer el bien. Una persona benigna, una persona bondadosa, siempre, hermanos,
va a inclinarse hacia lo que es bueno y hacia lo que es correcto. Y esto también lo dice Proverbios 15:1, allí lo tienen en sus hojas. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Número 2, la segunda cosa para poder ser benignos y ser bondadosos es que tenemos que eliminar las malas actitudes. Elimine las malas actitudes. Una actitud, hermanos, mala, aleluya, no va a ser un obstáculo, siempre va a ser un impedimento para que nosotros no desarrollemos la bondad y la benignidad de acuerdo a la clase de fruto que da el Espíritu Santo de Dios. Miren la descripción que Pablo hace del amor. Amén. Usted ha leído quizá 1 Corintios capítulo 13. Amén. A lo mejor hasta se lo mandó en servilleta a su esposa cuando eran novios, ¿verdad? El amor es benigno. ¿Quién sabe dónde quedó la servilleta? Amén. Pero el amor sigue estando ahí. ¿Me entiende? Pero en la descripción que Pablo hace en el capítulo 13 de primera carta a los Corintios, el versículo 4 dice lo siguiente. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice: el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Amén. Lo podemos partir en dos partes este versículo 4. Primero dice el amor es paciente, pero la palabra que nos ocupa en esta mañana es bondad, que está relacionada estrechamente con benignidad. De hecho, otras traducciones dicen la palabra benigno. El amor es sufrido y es benigno. A veces en otras versiones. Amén. Algunos de ustedes la están leyendo ahora mismo en su Biblia. Pero la palabra benigno y bondad están ahí. Amén. Están ahí. Y entonces Pablo describe el amor de esta manera: benigno y bondadoso. Pero note lo que sigue diciendo: el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Esas me parecen algunas actitudes, hermanos, que a veces adoptamos en nuestras relaciones. Amén. Actitudes equivocadas, los celos, ser fanfarrón, como dice este versículo 4 de 1 Corintios 13, el orgullo, son actitudes que no le benefician en nada a una relación. Por eso es importante mencionar este punto número 2, para poder desarrollar nosotros benignidad y bondad en nuestra vida. Necesitamos eliminar las malas actitudes. Ahora, si vamos al significado de la palabra benigno, yo encontré que en otras de las descripciones que se hacen de esta palabra, también se señala lo siguiente: alguien que se caracteriza por mostrar buena voluntad, note esto, buena voluntad, comprensión y simpatía. Amén. Una persona que busca que tiene buena voluntad, que tiene comprensión, que es comprensivo y que tiene simpatía hacia las personas, no apatía, simpatía a las personas, es una persona que no permite malas actitudes en su vida. Yo no puedo no puedo tener simpatía, no puedo ser comprensivo, no puedo ser una persona de buena voluntad si hay malas actitudes en mi corazón. Si hay malas actitudes en mi vida, yo no voy a ser una persona como esta. Yo no voy a ser benigno, yo no voy a ser bondadoso. ¿Por qué? Porque las malas actitudes no me lo van a permitir. Una mala actitud es un obstáculo hacia la bondad. Una mala actitud es un obstáculo, es un impedimento hacia la buena actitud, aleluya, de la benignidad que nos lleva a hacer el bien. Por eso es importante que nosotros identifiquemos aquellas malas actitudes que adoptamos o vamos adoptando en el caminar de nuestra vida. Lamentablemente a veces nos aferramos a las malas actitudes, ¿sí? Nos aferramos a una mala actitud y mire, hasta a veces hasta las justificamos. Justificamos a veces hasta nuestras malas actitudes. Por ejemplo, justificamos la falta del perdón hacia una persona que nos ofendió bajo el argumento de que no se lo merece. Amén. Decimos, es que no se merece el perdón. Es que lo que me hizo es tan complicado, es tan difícil, es tan pesado que no soy capaz de perdonar porque no se lo merece. Y entendemos, hermanos, el perdón de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque el perdón no solamente absuelve o exonera al ofensor de su culpa,
sino que también cuando el que es ofendido perdona, acelera el proceso de sanidad. Y hay personas que no sanan porque no perdonan. Y a veces el ofensor está arrepentido de lo que hizo, pero el que ha sido ofendido no es capaz de perdonar. ¿Y sabe qué sucede? Lo que sucede, hermanos, es que se crea una raíz. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Hebreos en el capítulo 12, dice que se crea una raíz de amargura. Amén. ¿Y qué sucede con una raíz cuando la raíz empieza a desarrollarse? La raíz va a dar fruto en su momento. Y esto es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 31. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Note cómo progresa la raíz. Comienza con una amargura. Comienza, aleluya, con una amargura que da paso al enojo, que nos guía a la ira. La ira nos guía a la gritería y a la maldicencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucede con la raíz. Y entonces una mala actitud es como una raíz. Y cuando no hay perdón, cuando no damos perdón a las personas que nos ofenden, hermano, lo que estamos haciendo es que estamos reteniendo una mala actitud, justificándola, impidiendo nuestra sanidad. Usted va a ser sano, va a tener alivio cuando usted suelta el perdón. Porque en tanto que usted no suelte perdón, esa mala actitud, esa falta de perdón va a crear no solamente amargura en su corazón, va a empezar a haber resentimiento. Y luego va a haber rencor en su vida. ¿Y qué sucede también? Mire, va a llegar el momento en que usted deje de ser víctima para empezar a ser victimario. Usted deje de ser el que ofende, el que fue ofendido, para empezar a ser el que ofende. Por eso es importante que eliminemos toda mala actitud. ¿Cuál es la palabra que utiliza el apóstol Pablo? Libérense, líbrense. Amén. En otra versión dice quítense. ¿Por qué? Porque no es nada bueno. Porque no te hace nada bueno en tu relación matrimonial, en tu relación familiar, como hermanos, en tu relación con tus hijos, en tu relación laboral. Hermano, no es nada bueno dejar que las raíces de amargura, aleluya, tomen lugar o tomen ventaja. Tenemos que nosotros eliminar, esa es la palabra, eliminar las malas actitudes. Las malas actitudes corrompen nuestras vidas, corrompen las cosas buenas que pudiéramos hacer. Son impedimentos. Dice, libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias, toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. También en Romanos 12:9, anote esta cita por favor. Dice el apóstol Pablo, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo. Hay que aborrecer lo malo. Las malas actitudes tienen que salir. Las malas actitudes tienen que quedar fuera. Orgullo, cualquier tipo, aleluya, de actitud equivocada. Necesitamos nosotros, hermanos, rencor, resentimiento, amargura, cualquier tipo de actitud equivocada. Nosotros necesitamos desecharla de nuestra vida. Aborrezcan lo malo. Y entonces dice Pablo, aférrense a lo que es bueno. Tenemos nosotros, hermanos, que eliminar las malas actitudes. Usted no sabe la diferencia que hace una buena actitud. A veces no lo entendemos, por más pequeña que sea. Por más pequeña que sea. Yo recuerdo que cuando estaban más chicos nuestros niños, una ocasión tuve que hablar con ellos porque había uno que se levantaba de muy mal humor. Imagínense, 6 de la mañana levantándose para ir a la escuela y tratando de arreglarse y corriendo unos para un lado y corriendo otros para el otro y otros metidos en el baño y que quién va a seguir y que yo sigo. Y, oiga, olvídese, era un caos. De por sí ya es un caos. Cuando nos levantamos y tener que salir todos a una hora y tener que prepararnos. Oiga, y si a eso le sumamos una mala actitud.
Así que le dije yo, ¿sabe qué? Lo que tiene que hacer es voltearse a la pared, orar a Dios, decirle, Señor, ayúdame a levantarme con la mejor actitud. Y cuando usted se voltee, tiene que voltearse con una sonrisa enorme. Amén. Que contagie a todos. Oiga, y eso empezó a cambiar. Y eso empezó a cambiar. Y va aligerando nuestra vida. Porque una buena actitud, hermanos, por más pequeña que sea, trae muy buenos resultados. Uno agradece las buenas actitudes. Dicen que un doctor tenía a sus padres y siempre procuraba buscarlos. Era un joven doctor. Y entonces siempre procuraba buscarlos. Cuando su padre fallece, queda su madre. Y entonces él se propone a no abandonar a su mamá, seguirla protegiendo, cuidando, tratando de hacer tiempo para estar con ella, porque luchamos con el tiempo. Y si buscamos tiempo nunca vamos a encontrar, pero si hacemos tiempo hace diferencia. Es diferente buscar tiempo a hacer el tiempo. Y este muchacho dijo, voy a hacer el tiempo para siempre estar ahí con mamá cuando, por lo menos una vez por semana, aunque él buscaba en las tardes y compartía con su madre y con sus hermanos y con su familia, tiempo con su mamá, pero decía él, por lo menos una vez por semana la voy a almorzar a mamá antes de irme a trabajar. Y entonces él lo empezó a hacer así, Y una mañana que correspondía la vuelta al almuerzo con su madre, era una mujer anciana ya. La levantó en su casa, la subió a su carro y se fueron hacia donde iban a almorzar. Cuando la mamá dice, ¿sabes qué? Necesito que pares al correo porque necesito comprar unas estampillas para poder mandar unas cartas que tengo en casa. Y entonces le dijo, sí mamá, cómo no, yo me paro y ahí en la entrada hay una máquina que le metes monedas y salen las estampillas y bien rápido todo. Ok, está bien. Él sabía que el tiempo de ir al trabajo iba a llegar. Y entonces le dijo, así, oiga, de repente está el muchacho ahí en el estacionamiento y pasa el tiempo y la mamá, y él le movía el radio así como lo hacemos, ¿no? Y buscando esto y buscando lo otro, tratando de, bueno, ¿y por qué mamá no llega? ¿Y por qué mamá no llega? Oiga, se tarda tanto tiempo la mamá que él se baja y dice, ¿qué está pasando? Y cuando entra a la oficina de correos, hermanos, la máquina estaba sola. Y dijo, ¿dónde está mamá? Y cuando voltea, hermanos, ve a su mamá. Ya casi le tocaba a ella. Estaba una persona delante de ella y ella estaba detrás de esa persona esperando pasar a donde estaban los trabajadores, los empleados de correos. Y cuando el muchacho la ve, va a donde está ella. Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Mira el tiempo que es, te estoy esperando. ¿Qué no te dije que en esa máquina tú podías obtener lo que tú necesitabas? Y le dijo, sí. Y le dijo, y entonces, ¿por qué estás haciendo aquí fila? No tenías que estar haciendo fila, estamos ya pasados de tiempo. Dijo, no, lo que pasa es que esa máquina no puede hacer lo que el empleado ese hace cada vez que lo veo. Y le dijo, ¿qué es lo que hace? Dijo, cada vez que me ve, le digo, buenos días. Y él me dice, ¿cómo está, señora? Y me llama por mi nombre. Dijo, y no solamente me llama por mi nombre, cada vez que me encuentra me dice, ¿cómo va de su artritis? A ver. Eso le hacía la diferencia a esta anciana cada vez que ella iba a la oficina de correos. Una buena actitud, hermanos, marca la diferencia. Número 3, vamos un poquito más adelante. Número 3, identifique las oportunidades para hacer el bien. No solamente tenemos que dejar que el Espíritu Santo controle nuestra vida. No solamente tenemos que eliminar las malas actitudes, sino que también tenemos que identificar las oportunidades para hacer el bien. Cada mañana Dios genera una oportunidad para que usted y yo hagamos lo que es bueno, hagamos lo correcto, hagamos siempre el bien. La Biblia nos dice, amados hermanos, mire la palabra oportunidad. La palabra oportunidad nace, hermanos, en el idioma griego. Nace, aleluya, de una combinación de vocablos, amén, que señalan la idea de una persona que llega al puerto y está listo para abordar una embarcación. Está listo para abordar una embarcación. Esa embarcación tiene un destino determinado. Esa embarcación, aleluya, tiene un camino a seguir.
Y eso es oportunidad. Eso es lo que significa la palabra oportunidad. Cada vez que usted tiene una oportunidad en su vida, usted está en el puerto esperando una embarcación que lo va a llevar a un destino determinado. Y con ese pensamiento el apóstol Pablo dice en la Biblia, cuando escribe a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10, por lo tanto, siempre que tengamos, ¿qué dice ahí? Siempre que estemos delante de un puerto, para abordar una embarcación. Eso es lo que está diciendo Pablo cuando utiliza la palabra oportunidad. Él está diciendo, todos en algún momento de nuestra vida estamos listos para abordar una embarcación. Estamos listos y Dios prepara esos momentos. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo nos va a guiar a oportunidades divinas. ¿Está conmigo? A oportunidades divinas. Y tu familia, aleluya, va a experimentar oportunidades de Dios. Y tu matrimonio va a tener oportunidades de Dios. Y en cada área y rumbo de tu vida, tú vas a experimentar esos momentos oportunos. Porque Dios es el Dios del momento. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el Dios de los tiempos. Decía el salmista David, en tus manos están mis tiempos. La palabra kairos, hermanos, no es lo mismo que cronos. Amén. La palabra kairos, aleluya, identifica un momento específico, un momento bien detallado, un momento bien delineado, un momento bien planeado. Y es la forma en que Dios trabaja. Kairos es el tiempo de Dios. Y cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo nos va a llevar, hermanos, a esos momentos específicos de Dios. En los que a veces nos preguntamos, ¿y cómo es que llegué hasta aquí? ¿Y cómo es que estamos en esta situación? Pero la Biblia dice que a los que aman a Dios todo nos ayuda para bien. Den un aplauso al Señor. Ahora, eso es lo que Pablo está pensando. Pablo está pensando en que cada día tendremos una oportunidad. Ahora, ¿en qué vamos a usar esa oportunidad? Sigue diciendo, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Así dice, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Ahora, si usted va a la Biblia, se va a encontrar a muchos textos con referencias que nos invitan a hacer el bien. Voy a leer solamente algunos. Si usted quiere anotar la cita, lo puede hacer. Romanos 15:2 dice, cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, verso 13 dice, ustedes hermanos no se cansen de hacer el bien. Nos cansamos físicamente, emocionalmente, nos cansamos a veces en muchas áreas, nos cansamos de estar pensando, amén, nos cansamos en muchas áreas, pues Pablo dice aquí, no se cansen de hacer el bien. Ahora también lo dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En el Salmo 37, versículo 3, dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Entonces, cada vez que tengamos oportunidad, algunos se han preguntado, es que yo no tengo la oportunidad. Y a veces piensan en la oportunidad como un recurso. Y es que yo no tengo la oportunidad de ayudar porque no tengo el recurso. Es que yo no tengo la oportunidad porque no tengo la capacidad. Y están dejando pasar las oportunidades porque ven la oportunidad como un recurso. Pero entienda que esa oportunidad, hermanos, está diseñada por Dios. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿por qué no podemos detenernos? Hay que hacer el bien. Mire lo que dice 2 Corintios 9:8. Y Dios, quizás lo pueda leer conmigo. Dice, y Dios puede hacer, no los escucho, y Dios puede hacer que toda la gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Mire, Dios nos da la oportunidad, pero la Biblia dice que Él da el querer como el hacer. Hemos dicho que benignidad es actitud, hemos dicho que bondad es acción, pero tenemos que entender que Dios pone el querer como el hacer. Y cuando tú descubres la oportunidad de hacer el bien, tú no tienes que preocuparte del cómo. Dios dice que Él puede darnos toda gracia. Amén. Que Él puede darnos toda gracia. Yo sé que hay algunos aquí que tienen la experiencia
de haber hecho algo maravilloso en el plan de Dios, en los planos de Dios para su vida, porque se atrevieron a creer que Dios no solamente da el querer, sino que también da el hacer. Amén. Dios no solamente va a poner el deseo de hacer el bien, Dios te va a financiar ese deseo. Y cuando hablo de financiar, no estoy hablando solamente de finanzas. Estoy hablando, hermanos, de fuerzas. Estoy hablando de un consejo sabio. Estoy hablando de un recurso oportuno que viene de Dios. Dios, amados hermanos, da el querer como el hacer. Así que no tenemos excusa. Podemos excusarnos. Mire, vamos a dar un vistazo a la parábola del buen samaritano. El buen samaritano, Jesús, contó esta parábola porque una persona le pregunta: ¿qué puedo hacer yo para heredar la vida eterna? Jesús le dice: bueno, ¿qué dice la ley? Y entonces el hombre responde, conocedor de la ley, responde: la ley dice que tengo que amar a Dios y tengo que amar a mi prójimo. Y entonces Jesús le dice: bien has respondido. Pero aquel hombre, queriendo poner en jaque a Jesús, le dijo: bueno, ahora dime quién es mi prójimo. Aquí lo pesco, dijo. Aquí lo voy a pescar. Y Jesús le respondió: bueno, te voy a responder con una parábola. Y entonces le empezó a hablar de la parábola del buen samaritano. Aquel hombre que descendía de Jerusalén a Jericó fue tomado por unos ladrones, golpeado, maltratado, y le quitaron todo lo que tenía y lo dejaron medio muerto junto al camino. Y entonces Jesús habló de algunos personajes que pasaron justo al lado de aquel hombre que había sido maltratado. Pero sabe que estos personajes nos refieren a cuatro grupos que simbolizan o representan, bien pueden representar cuatro formas en las que nosotros respondemos a las oportunidades que Dios nos da. La pregunta es: ¿cómo responde usted? ¿Cuál es la forma en la que usted responde cada vez que Dios lo lleva a un puerto para embarcarse en una oportunidad divina? La primera de ellas, anótelo por favor. El primer grupo es el grupo egoísta. Amén. Es el grupo de aquellas personas que no les interesa nada más que sus propios intereses, que solamente están enfocados en lo suyo. A ellos no les importa lo que tengan que hacer para conseguir lo que quieren. Ellos, aleluya, a veces ensucian a las personas para verse bien ellos. Amén. Ellos están escalando, aleluya, por niveles sin importarle a quién, aleluya, ellos estén dañando o ofendiendo. Siempre están enfocados en el yo. Siempre están pensando en sus intereses. Santiago, en el capítulo 4, versículo 1 dice: ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Están muy serios. Amén. Pero esta clase de personaje, amados hermanos, son los ladrones. Los ladrones vinieron a quitarle a aquel hombre que pasaba por ese camino, porque ellos estaban pensando en lo suyo. Ellos estaban pensando en lo que necesitaban y no se detuvieron, hermanos, por nada hasta conseguirlo. Amén. Número 2. El segundo grupo es el grupo indiferente. Amén. Este grupo indiferente, hermanos, lo ilustra en la parábola Jesús cuando habló del sacerdote y del levita. El sacerdote que ministraba en la casa de Dios. El sacerdote o el líder espiritual que se encargaba de preparar los sermones durante la semana para poder compartirles una serie cada domingo. Aleluya, amén. Era el pastor de la iglesia. Ay, Señor. Amén. Era el líder espiritual. Amén. Jesús lo menciona como un sacerdote, pero era líder espiritual. Él estaba encargado, aleluya, de compartir la palabra en cada servicio cuando la gente venía a escuchar el mensaje. Pero no solamente era el sacerdote, Jesús también habló de un levita. Y los levitas, hermanos, eran los que servían en el templo. Ahí estaban ministrando también. Se encargaban de la adoración. Se encargaban, aleluya, de los instrumentos de la casa del Señor. Sin embargo, y aunque uno esperaría algo completamente distinto del líder espiritual y de aquellos que trabajaban en el templo, la Biblia dice que cuando ellos pasaron por donde estaba aquel hombre, fueron indiferentes.
La indiferencia no nos permite ser compasivos. La indiferencia, amados hermanos, no nos permite sentir dolor por el dolor de otros. La indiferencia los incapacitó para poder hacer lo que es correcto. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido la oportunidad, pero hemos sido, aleluya, hemos actuado egoístamente? ¿Por qué? Porque solamente pensamos en nuestros intereses sin importarnos lo que esté pasando en derredor nuestro. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad, pero hemos sido incapaces de ser movidos a misericordia por nuestra indiferencia? El tercer grupo es legalista. El tercer grupo es un grupo legalista. Es un grupo, aleluya, que también se ilustra por el sacerdote y el levita. Ellos quizás se podían justificar, aleluya, su falta de compasión, quizás porque ellos tienen que ocuparse de las cosas del templo. Es que mi trabajo es en el templo, no es fuera del templo. En aquel tiempo eso era lo que ellos hacían. Ellos no se ocupaban, aleluya, de lo que sucedía en otra parte más que en el templo. Lo que pasara en el camino quizás no era parte de sus funciones y ellos se apegaron a su legalismo. Amén. No se quisieron salir, no estaban dispuestos a improvisar, no estaban dispuestos a actuar bajo la gracia. Amén. De tal forma, hermanos, que pasaron de largo mientras aquel hombre seguía agonizando. Pero hay un cuarto grupo, y ese cuarto grupo es compasivo. Y lo ilustra el samaritano, que a diferencia de los demás se mostró amable y compasivo. Jesús nos muestra cómo es la benignidad y la bondad divina a través del samaritano. El Espíritu Santo nos ayuda a lograr estas cosas en nuestras vidas para que las cualidades como estas, benignidad y bondad, se puedan desarrollar y puedan madurar completamente en nuestros corazones. El samaritano no pasó ni ignoró al necesitado. Tomó medidas para hacer lo que pudo para ayudar a satisfacer la necesidad. Mire, algo que me impresiona mucho de la actitud de este hombre que conocemos como el buen samaritano, aleluya, es que él no se detuvo a calcular, aleluya, el costo. No se detuvo a ver las heridas, qué tan malo estaba. Él no pensó si él tenía lo suficiente como para poder de alguna manera cubrir las necesidades de este hombre. Él sabía que ayudarlo quizás él correría riesgo. Sin embargo, la Biblia dice que él descendió de su caballo. La Biblia dice que él se acercó a aquel hombre. La Biblia dice es que, aleluya, él tuvo compasión por aquel hombre herido. Aleluya, y empezó a lavar sus heridas, empezó a curarlas, les puso aceite, y no solamente eso, sino que lo subió a su cabalgadura y lo condujo a un lugar seguro. Y no solamente eso, sino que cuando ya se iba, se lo encargó al mesonero y le dijo: mira, esto te dejo, aleluya, para que cubren las demás necesidades, y si algo falta, yo me encargo de eso cuando yo regrese. El corazón compasivo, hermanos, nunca tendrá limitaciones. Un corazón benigno y bondadoso, aleluya, un corazón benigno y bondadoso. Qué importante es que nosotros aprendamos a desarrollar este tipo de actitudes. Colosenses 3:12, y avanzamos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad humilde, amabilidad y paciencia. Pablo dice, esa tiene que ser su distinción. Esa tiene que ser la forma en que ustedes se vean. Amén. Esas tienen que ser sus vestiduras. Las vestiduras nos identifican. Amén. Las vestiduras nos identifican, nos dan identidad, son parte de nuestra identidad. Usted dice de una persona no solamente cómo se llama, amén, no solamente cómo se llama, sino ella se viste de esta manera. Amén. Porque es peculiar, y cuando le ve usted vestido de otra manera, dice: oye, ¿qué pasó? Te saliste de tu... Amén. Pero las vestiduras nos dan identidad, dice Pablo aquí. Ustedes también tienen que vestirse como escogidos. Y un escogido no se viste de rencor.
Y un escogido no se viste de resentimiento. Un escogido de Dios no se viste de falta de perdón. Un escogido de Dios, aleluya, no se viste de amargura. Un escogido de Dios es santo, aleluya, revestido de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y de paciencia. Y por último, número 4, sea congruente con el trato de Dios. Sea congruente con el trato de Dios. Pasen los músicos en esta hora. Sea congruente con el trato de Dios. ¿A qué me refiero con esto? La palabra congruente, amados hermanos, la palabra congruente tiene que ver con la armonía, de armonizar. Amén. No podemos ser congruentes si no estamos armonizando. No hay congruencia. Y usted dice, bueno, voy a pintar una pared de verde y le voy a poner color. Le voy a poner un color y usted busca un color que venga a armonizar con el otro color. Amén. Ya sea un contraste o un color que más o menos, hermanos, me eché, como decimos los de acá. Concuerde exactamente. ¿Para qué? Para que se vea congruente. Amén. Por ejemplo, usted arregla una habitación, hermanos, estilo, quiere poner, no sé, una red de playa, quiere poner dibujos o pinturas, ¿verdad? Que tienen que ver con la playa. Usted escoge colores que le van, colores arenosos, colores acuas, colores azules. Amén. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque usted busca congruencia en la habitación. Oiga, ¿cómo es posible que nosotros actuemos de otra manera distinta a la forma en que Dios nos ha tratado? Yo le digo esta mañana, Dios no nos trató a nosotros como merecíamos. Amén. ¿Por qué nosotros estamos tratando a las personas según se lo merecen? Es que esa persona se merece que la trate así. Dios no te trató de esa forma. Dios no te trató a ti como tú lo merecías. Jesús habló en una parábola acerca de esto. Un rey que fue capaz de perdonar una deuda de un hombre que pidió misericordia y le debía mucho dinero. Y cuando el rey escuchó la plegaria de aquel hombre, le dijo, está bien, te voy a perdonar, vete. Está bien, estás absuelto. No te voy a condenar, te voy a dar perdón. Y la Biblia dice que aquel hombre salió. Usted lo puede leer en Mateo capítulo 18. Amén. Aquel hombre salió y cuando iba saliendo se encontró a un compañero de hace tiempo. Y ese compañero le debía por ahí unos cuantos centavos. Y cuando lo vio se acordó. Porque de lo que debemos no queremos acordarnos. Pero de lo que nos deben, oiga. Y por más que le dice uno, ahí apúntalo en el hielo, ¿no? Y se acordó de lo que le debían. Y entonces le dijo, tú eres fulano de tal, ¿verdad? Tú me debes. Tú me debes. Y ha pasado el tiempo y no me has pagado. Es más, creo que hasta te voy a cobrar intereses por lo que me debes. Y aquel hombre empezó a decirle, mira, ayúdame, échame la mano. He tenido tiempos complicados. No he podido, es más, me daba vergüenza darte la cara porque sabía que te debía. No se me ha olvidado de que te debo, pero como dijo aquel, pago no niego. Amén. Digo, debo, no niego, pago no tengo. Ya lo dije al revés. Y aquí dijo, no niego que te debo, pero échame la mano, tengo muchos gastos, tengo muchas complicaciones. No, tú me tienes que pagar. Y se lo llevó a los tribunales. Y cuando estaban ahí presentando los cargos, el rey lo vio y dijo, espérame, un momento, por favor. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué no es acaso este el que yo le acabo de perdonar tantos miles de pesos? ¿Por qué no eres congruente? Y eres capaz de perdonar a este que te debe menos, de la misma manera en que yo te perdoné lo mucho que me debías. Y la parábola termina diciendo que el rey dijo, tómenlo y métanlo a la cárcel hasta que termine de pagar lo que él debe. No hay congruencia. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos? Mire, Dios no condiciona el perdón. Dios no está condicionando el perdón que Él nos da si nosotros perdonamos a otros. No, Dios nos perdona cuando eres sincero, cuando hay arrepentimiento en tu corazón, Dios te perdona. Amén.
Dios no condiciona el perdón. Amén. Pero lo que Dios está enseñándonos es que ¿quién mejor que nosotros que sabemos lo que sabe el perdón? Usted sabe usted puede definir el sabor del perdón porque usted lo ha experimentado. Usted sabe lo que se siente ser perdonado, pero también sabe lo que es, hermanos, ver a la persona a la que ofendimos, lo que se siente dar el perdón. Porque aunque nosotros, hermanos, aleluya, no somos Dios para decir así se siente dar el perdón, la sonrisa de Dios, el trato de Dios, la forma en que Dios, hermanos, actúa con nosotros, nos dice que perdonar también se siente bien. Perdonar también se siente bien, pero solamente podemos perdonar cuando dejamos que la benignidad y la bondad se manifiesten en nuestras vidas. La bondad y la benignidad, hermanos, son expresiones que van de la mano. Póngase de pie conmigo mientras termino. Son expresiones que van de la mano. Dice Efesios capítulo 5, versículo 1 al 2. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Dios espera que nosotros también perdonemos. Dios desea que nosotros también aprendamos a ser congruentes en nuestra manera de tratar a los demás. ¿Cómo podemos tratar a los demás de una manera distinta si nosotros hemos sido tratados con amor? Si nosotros hemos sido tratados con un corazón benigno y bondadoso de parte de Dios a nuestras vidas. Dios quiere que eso se deje ver en nosotros. Sabe que en los tiempos de la iglesia primitiva, después del primer siglo, uno de los primeros padres de la iglesia, Tertuliano, escribió lo siguiente. Lo voy a leer textualmente. Escribió lo siguiente en referencia a la palabra cristiano en griego, en referencia a la palabra bondad en griego. La palabra cristiano en griego y bondad en griego suenan casi iguales, se escuchan casi iguales. Amén. Y entonces Tertuliano escribe lo siguiente. Tertuliano escribe: los forasteros confunden. Hablando de los forasteros, está hablando de personas que no son del área, que no manejan a perfección el idioma nuestro, dice Tertuliano. Los extranjeros o forasteros confunden las dos palabras al referirse a los cristianos y al referirse a la palabra bondad. De modo que en lugar de llamar a los cristianos gente de Cristo, están llamando a los cristianos gente de bondad. Amén. Es una confusión, dice Tertuliano. La gente está confundida. Yo sé, no conocen el idioma, no manejan a la perfección los vocablos griegos. Por eso es que mencionan esta palabra. Pudiera haber sido una confusión, pudiese haber sido un error, hermanos, gramatical, o un error, aleluya, de sonido en la expresión de la palabra cristiano y la palabra bondad. Pero la verdad, hermanos, es que suena bien. La verdad es que aunque sea un error de idioma, suena bastante bien. Porque si algo debe distinguir a los cristianos es la bondad y la benignidad. Y que la gente, cuando se refiera a la iglesia, se refiera lo mismo que decir gente de Cristo, sea lo mismo cuando ellos digan gente de bondad. Gente de bondad. Por eso dice Pablo, el fruto del Espíritu es. El fruto del Espíritu es. El fruto que Dios quiere ver en nosotros, hermanos, es benignidad y es bondad. En esta mañana es lo que nos ha ocupado estudiar. No otra clase de fruto, solamente enfocarnos en esta mañana a pedirle al Señor: Señor, yo quiero un corazón benigno y quiero ser un corazón bondadoso.